Hola Oscar, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal Muy va? bien, muy bien. Con mucho gusto de poder conversar contigo. Claro, Poder- es un placer recíproco. Ajá, qué bueno, me alegro. Sí, sí. Bueno, este año estás de jurado del festival, Ujú. pero el año pasado fuiste el ganador. Por eso te quería preguntar un poquito la voy a decir porque me lo aprendí. Sinsin Durrun Carrats. ¿Está Bravísimo, bien? lo dijiste muy bien. Es un nombre precioso que además tiene que ver con lugares, ¿no? Efectivamente, sí. Denomina ciertos lugares y Sí. con el recorrido que tú haces en la película. Entonces, si nos puedes contar un poco, así bien en general, de qué se trata ese recorrido, cómo se inicia, Sí. cuál es la razón para hacer ese viaje. Sí. Pues es un recorrido sonoro musical, ¿no? Ajá. Pero bueno, aquí sabéis mucho de eso también. Los nombres de los volcanes en Chile Ajá. están llenos de música, ¿no? Es una maravilla oírlos, ¿no? Y es un recorrido por un mapa sonoro hecho en silencio. Hay una paradoja ahí, ¿no? Porque está hecho con una cámara antigua, la cámara con la que rodaba mi padre en casa, ¿no? Una Super 8, que afortunadamente funciona, pero diría que también afortunadamente funciona sin sonido, es decir, tiene una merma del tiempo, ¿no? Y eso siempre, yo creo que un poema empieza siempre por una ausencia, ¿no? Que hay que completar. Entonces me decidí a recorrer un camino antiguo, también olvidado, ¿no? Con esta cámara y la gran compañía de un burro, por probar un poco, ¿no? Cómo se pueda viajar hacia la memoria, ¿no? Y es un recorrido hacia las montañas, un recorrido que hacía mi abuelo, era una transhumancia, ¿no? Transhumancia de ganado. Ajá. Pero bueno, acompañado de un burro y una cámara antigua. Bueno, creo que has dicho algo que es muy importante en la película, que tiene que ver con eso del silencio. Una cosa que me llamó mucho la atención de tu película es que a veces no tenemos sonido y otras veces tenemos un sonido desfasado, ¿no? Que Sí. dialoga con un registro que no es en el momento necesariamente en que se hizo la imagen. Pero a lo que voy es que esa ausencia de sonido finalmente hace aparecer igual un sonido, ¿no? En ese silencio. Claro. Y hace que sea muy importante esa Sí. dimensión sonora. Efectivamente, es que el silencio existe precisamente porque se rompe, ¿no? Si no se rompiera, no existiría, ¿no? Entonces, si tú oyes un rebuzno de este burro, que es una cosa de unos decibelios increíbles, Sí. el silencio que viene a continuación es poderosísimo, porque viene de haber sido roto, ¿no? Entonces, la película yo creo que viaja con esa contradicción, con esa dialéctica, ¿no? Que me parece un motor bonito, ¿no? Como dices, la imagen no tiene una sincronización con el sonido. Hay mucha gente que lee la película que me parece una lectura bonita, como la propia historia del cine, ¿no? El cine nace sin sonido y el cine poco a poco descubre que el sonido puede hacer una danza, ¿no? Con la imagen. Y en esta película, ¿no? De una manera doméstica, ¿no? Yo creo que eso también se produce, ¿no? Ese milagro de que el sonoro se vaya encontrando con la imagen. Pero de nuevo, al final todo tiene que ver con la memoria. Pero yo creo que esto es un viaje con la memoria y nuestra memoria a veces es una imagen sin sonido también, ¿no? O es también a veces un sonido ciego, ¿no? Yo creo que esa es una buena definición de la memoria. Y bueno, volviendo al título, que no lo hemos explicado, Sí. los pastores que denominaban los lugares donde habitaban, a veces utilizaban una referencia sonora, no visual. A mí me parece una cosa muy poética, muy primitiva también, ¿no? Es decir, yo creo que tiene que ver con la niebla. En estos parajes de montaña la niebla está muy presente y no deja ver, pero sí que deja oír. Entonces los burros funcionan de la misma manera, ¿no? Con sus orejas que son capaces de saber dónde están por una referencia sonora no visual, ¿no? Como radares. Como radares. Entonces, Sinsin, como el nombre dice, es una ligera brisa. Y es un lugar donde siempre el viento golpea de esta manera tan suave, ¿no? Entonces, si tú estás con los ojos cerrados, te llevan allá, sabes dónde estás, ¿no? Entonces, me parece muy poético, porque realmente es hacer una cartografía del aire, de lo invisible. Y eso creo que está muy relacionado con el cine, ¿no? Porque el cine también yo creo que trata de reflejar lo invisible. Y te quería preguntar también sobre como las figuras de tu padre y tu abuelo, porque acá es la cámara de tu padre y el recorrido de tu abuelo. Y Sí. como es interesante también eso, como la genealogía hacia atrás. Es un poco como la artesanía, ¿no? Yo creo mucho en un cine que se hace de una manera artesanal, sin producción, sin gran producción. Es decir, cuando tú aprendes un oficio de otra generación, esa generación lo que te da a ti como legado es una herramienta, ¿no? Es un martillo, si eres carpintero, etc., ¿no? Entonces yo creo que mucho en eso de la herramienta. La herramienta es una cámara que yo descubro en casa
y la quiero utilizar como la utilizó mi padre, ¿no? Porque mi padre también registraba un poco ese mundo ese paisaje que iba desapareciendo, ¿no? Esa vieja cámara, la última imagen que registró fue en una celebración de Año Nuevo, mi madre con el micrófono preguntándole a mi abuelo por un deseo. Y justo entonces, cuando mi abuelo iba a responder, la cinta se acabó. Entonces la voz de mi abuelo se perdió para siempre. Y esta película parte de esa interrupción. Lo que intenta es continuar esa voz perdida del abuelo, pero también no hemos mencionado a mi madre, que está muy presente en la película, tristemente porque también se despidió de nosotros en esa época cuando yo estaba rodando. Y es la última persona que recogió con su voz en ese micrófono una pregunta sin respuesta, que eso también es, yo creo, interesante para comenzar un viaje. Sí. Y en ese sentido la película es un poco esa respuesta, como buscar la respuesta. Yo creo que de tu la película abuelo. es el deseo perdido de mi abuelo, ¿no? El deseo que nunca pronunció, esa voz que ha desaparecido. Porque volviendo a lo anterior, yo a veces intento recordar a mi abuelo y me cuesta recordar su cara. Solo hay 2 fotos de él, ¿no? Cuando no existían la abundancia de fotos a las que estamos sometidos ahora, ¿no? 2 fotos que son oro. Pero, por ejemplo, la voz de mi abuelo me cuesta mucho recordarla. Murió cuando yo era muy pequeño, ¿no? Sin embargo, hay un gesto de, por ejemplo, cómo se sentaba, que es lo que más recuerdo, ¿no? Yo creo que los gestos, lo físico y la película, yo creo que también hemos hablado de la desaparición de la imagen, la desaparición del sonido, pero cuando hay sentidos que van cayendo, hay otro sentido. El ser humano es así, que se desarrolla más. Y yo creo mucho en el tacto, ¿no? Me parece que al también viajar hacia la memoria, creo que lo que tocamos es lo que sentimos como más real, ¿no? Por eso en esta película está muy presente, yo creo que mi mano, como una invitación a tocar la película. Sí, y que va también tomando muchas cosas, ¿no? En ese viaje hay como elementos que recoges, que se tocan. Fíjate qué curioso fue que sin quererlo aprendí a rodar con la mano izquierda, ¿no? Yo escribo con... Claro, imagínate si vas viajando con un burro que tienes que sostener con una mano, tiene su pequeña dificultad, ¿no? Entonces muchas veces rodaba con mi mano que no es la más diestra, digamos. Esos son los planos más bonitos, los que están hechos de una manera diría más artesanal, más imperfecta, más humana, ¿no? Había un escultor vasco, Jorge Oteiza, que precisamente estuvo mucho por Chile, muy amigo de Huidorobo, de Vicente. Él decía que cuando la escultura le estaba saliendo bien, se quitaba la mano derecha y la continuaba con la otra para realmente hacerle un poco de error. Ajá. Sí, en una entrevista que escuché tuya hablabas como de eso del accidente, ¿no? Como el accidente era como un motor para que pasara otra cosa. Todos los grandes descubrimientos del mundo son accidentes. La penicilina, el champán. Hace poco hice una lista y alguien me decía la Viagra también, el Calvados, el LSD. Cuando alguien está en un laboratorio concentrado en una probeta, no se produce el eureka ahí. Es cuando te giras sin querer y la probeta se cae. Se descubre algo que no esperabas, ¿no? Entonces, esta cámara que realmente tiene una imperfección, que funciona sin sonido, por otro lado es perfecta para rodar ciertas cosas, ¿no? Lo que falla, yo creo que desarrolla un virtuosismo, por otro lado, y es lo que hay que encontrar, ¿no? Por ejemplo, con esta cámara, rodar en silencio, el temblor de una telaraña en una ruina abandonada de un pastor, yo creo que no hay mejor cámara para hacerlo. Te quería preguntar también sobre la importancia de los sueños, porque también en alguna de las entrevistas escuché que decías que tus películas las soñabas antes, y también en esta película hay varios momentos en los que ciertos personajes sueñan y están con los ojos cerrados en ese momento. Claro, y comparten un sueño, ¿no? Esta película sí, yo creo que también tiene forma de compartir un pan, ¿no? Es un pan que se parte y se comparte con el otro, ¿no? Y efectivamente lo onírico tiene mucho que ver también con cómo rueda esta cámara, ¿eh? Porque, por ejemplo, esta cámara no enfoca del todo bien los filtros, pero nunca lo hizo, ¿no? Mi padre, recuerdo cuando filmaba, nunca nos enfocó. Nuestra infancia nunca está en foco, ¿no? Nuestros veranos no son azules, eran magentas, ¿no? Entonces esa es para mí la referencia un poco onírica que tengo de mi infancia, ¿no? Y si esta cámara, 40 años después, sigue fabricando esa textura de sueños, me parece perfecta, ¿no? Y es cierto que yo he hecho 3 películas y antes de hacerlas las he soñado. Nunca han sido pesadillas, han sido buenos, dulces sueños, pero sí, como las soñaba, luego se han producido en la realidad. Por eso me parece que el cine tiene una magia increíble. Bueno, a propósito de eso, quería preguntarte por tus otras películas, si nos podías contar sobre la primera, que también hay una búsqueda ahí, ¿no? de una casa. Cuéntanos un poco de eso. Sí, yo creo que cerró una trilogía con esta tercera, ¿no? En todas ellas hay un título en euskera, en vasco, que es un título también, es una palabra que está a punto de perderse o desaparecer, ¿no? Y me gusta que, gracias al cine, hemos hablado de la magia del cine,
esa palabra puede revivir, ¿no? La primera se llama Emak Bakia, que es una expresión que quiere decir déjame en paz, pero es el nombre de una casa. Yo siempre, los nombres en la cultura vasca siempre hay, los apellidos son siempre nombres de casas, ¿no? Goicoechea es la casa de arriba, Elizalde la casa al lado de la iglesia. Hacemos un mapa también con los nombres, ¿no? Y Emak Bakia era un nombre, pero era muy curioso, porque ese déjame en paz, ¿quién había puesto ese nombre a una casa, ¿no? Man Ray, el artista, hizo una película que la llamó así porque él pasaba además vacaciones en esa casa, ¿no? Entonces, con todos esos mimbres me lancé a hacer una búsqueda para ver si existía o no esa casa, ¿no? La segunda se llama Zumiriki, que es otra palabra también que está a punto de desaparecer en nuestra lengua. Es una palabra para designar la isla que hay en el río. Los ríos también tienen pequeñas islas. Bueno, en este caso no era pequeña, era una isla que había en mi pueblo que tenía 100 metros por 25, pero era nuestro patio de juegos cuando éramos pequeños, ¿no? Siempre íbamos a la isla, nos subíamos a los árboles, nos escondíamos. Eso tan importante para un niño, no tener un paraíso pequeño. Pasó que hubo una construcción de una presa y nuestra isla de los sueños quedó sumergida bajo el agua, ¿no? Pero los árboles no, los árboles evidencian que en medio del agua, ¿no? Imaginar qué imagen más poderosa, ¿no? En medio del agua salen todavía esos árboles de la infancia a los que nos subíamos. Entonces esa película intenta regresar a ese juguete roto, ¿no? Y esta tercera, Zintzindurrunkarrats, como hemos dicho, pues cierra un poco también ese círculo de 3 películas sobre mi paisaje y sobre la memoria. Tú trabajaste como periodista y tenía que ver con viajes, porque por lo menos, bueno, las 3 tienen que ver también un poco con emprender viajes, ¿no? Como, si nos cuentas un poco sobre esa parte de tu vida. Sí, trabajé como periodista. Siempre yo digo también eso, yo fui periodista, pero yo soy periodista. Yo creo que los periodistas nunca dejamos de serlo. Te acabo de hacer una pregunta, te he preguntado si tú sueñas también, ¿no? Fíjate, ¿no? Hemos empezado ya a romper la entrevista, ¿no? Y ahora empezaré ya a preguntar por ese mirlo tan hermoso que llevas ahí, que me parece una maravilla. Yo soy periodista y las películas se ven. Creo que soy un cineasta de palabras, utilizo mucho el relato. Hago documental, no hago ficción y me parece que están muy pegadas a la realidad también, ¿no? La primera yo creo que es un poco más de periodista. Creo que he ido dejando un poco el periodista a un lado y no sé quién ha venido a sustituirle, alguien un poco más soñador, ¿no? Que vuela más sobre la realidad que estar pegado a ella. Pero yo creo que siempre hay una crónica basada en la palabra que me parece además otra herramienta para el cine, para jugar con ella, ¿no? Me parece que la palabra a veces se queda atrás, hablamos solo de sonido y de imagen, pero siempre hay unas pequeñas frases, unos pequeños textos, ¿no? Que ayudan a que todo avance. Yo creo mucho en ese maridaje que hay entre podríamos decir, un poeta y un periodista, ¿no? Que a veces uno toma el relevo y otras veces otro, pero nunca es pura poesía ni pura crónica, ¿no? Pero yo creo mucho, sobre todo en la combinación, ¿no? Había un escritor vasco que se llama Bernardo Atxaga, él hablaba de la primera película que hice y decía que esto es como el vuelo de una cometa, ¿no? El aire es el que manda, rige el vuelo, pero tú de vez en cuando tienes una pequeña cuerda para corregir el vuelo, simplemente un poco, ¿no? Y luego dejarla otra vez. Ya para ir cerrando, te quiero preguntar sobre lo que hiciste este año con el clip que acompaña, ¿no? a esta versión del festival, que también tiene un título muy particular y también refiere a un lugar, ¿no? Sí, totalmente, mira. Y de nuevo la niebla, es la niebla otra vez, ¿no? En esta última película yo, no sé, he sentido algo muy mágico en la niebla también, muy cinematográfico, ¿no? Que la niebla al final es una pantalla blanca al natural, ¿no? Donde tú puedes proyectar sueños, ¿no? Y a mí me parece muy bonito cuando el cine es un cine como de mínimos, ¿no? Hemos hablado del silencio, cuando no hay sonido, pero tampoco hay casi imagen, ¿no? Hay una manera de borrar, de volver el cine a su parte más originaria, ¿no? Y este pequeño tráiler que hemos hecho, un cortometraje de 1 minuto escaso, es un sitio donde la niebla en los Pirineos, que es un poco nuestra cordillera que divide Francia con España, la niebla a veces entra como, no sé, como si fuera un saltador de altura, ¿no? Pasa a la espalda exactamente, aquí yo creo en los Andes sabéis mucho de eso también, ¿no? Y no sé, crea como un velo al paisaje maravilloso, ¿no? Y es ese paisaje donde la niebla, no todas las nieblas son iguales, ¿no? Yo creo que hay una niebla que los pastores de mi tierra la llaman niebla negra, en euskera dicen laño beltza, y yo decía, pero ¿cómo que la niebla es negra, no? Y claro, ellos me corregían, me decían, claro, tú eres de ciudad, yo soy de ciudad, tú la ves desde fuera.
y tú desde fuera ves la niebla blanca. Pero si estás dentro de la niebla, cuando la niebla se cierra realmente mucho, es totalmente oscura. Bueno, te quiero agradecer mucho por esta conversación. Me encantaría seguir conversando. Pero no podemos. No aquí, Eso pero es. podemos Vale. seguir. Así que nada, muchas Genial. gracias, Óscar, y muchas ganas de ver más películas tuyas. Gracias a ti, Cata, por todo esto. Gracias. No, a ti.